El bolígrafo rascó el papel como un cuchillo en la carne. Y en ese instante, mi mundo se partió en dos. Mi padre, con sus manos temblorosas de vejez prematura y sus ojos nublados por la confianza ciega, garabateó su nombre al pie de un contrato que ni siquiera había desdoblado por completo. «Es cosa de amigos, hijo», me dijo después, con esa sonrisa torcida que siempre usaba para tapar sus dudas. Pero yo sabía, en el fondo de mis entrañas, que esa firma no era solo tinta seca, era la sentencia de muerte para todo lo que amábamos. Y cuando el diablo disfrazado de socio nos arrebató la finca familiar en las afueras de Sevilla, la rabia que brotó en mí fue como un río de lava, quemando cada recuerdo de risas bajo los naranjos. Se llamaba Javier Ruiz, ese bastardo. Un hombre de 50 y tantos, con traje impecable y una sonrisa que olía a colonia barata y mentiras. Mi padre lo conocía desde la infancia, de aquellos días en que corrían descalzos por los olivares de Andalucía, robando higos y soñando con fortunas que nunca llegarían. Javier había escalado, de jornalero a empresario, comprando tierras con deudas ajenas y vendiendo promesas como si fueran aceite virgen. «Vamos a modernizar la finca, Antonio», le había dicho semanas antes, en la taberna del pueblo, con un vaso de manzanilla en la mano. «Tú pones la tierra, yo el dinero. Seremos ricos, hermano». Mi padre, con 60 años a cuestas y el corazón blando como el pan de ayer, mordió el anzuelo sin pestañear. Yo era el único que olía la podredumbre. «Me llamo Alejandro, y en ese entonces tenía 28 años, trabajando como mecánico en un taller mugriento de Triana, arreglando motores que rugían más fuerte que mis frustraciones. Regresaba a casa cada atardecer, oliendo a grasa y sudor, para encontrar a mi madre, Carmen, removiendo el puchero en la cocina de nuestra casa solarllega, con sus azulejos agrietados y el aroma eterno a jazmín. Ella era el pegamento de la familia, viuda temprana de un accidente en la mina, pero nunca se quejó. «La vida es como el Guadalquivir, hijo, a veces se desborda, pero siempre encuentra su cauce», me decía, mientras me servía un plato de espinacas con garbanzos. Mi hermana menor, Lucía, de 19, era la luz, estudiaba enfermería en la Universidad de Sevilla, con sueños de curar el mundo y no solo parches en la piel de los pobres. Aquella noche de julio, el calor pegajoso del sur nos ahogaba como una manta mojada. Mi padre llegó tarde, con el sobre en la mano, y nos reunió en el salón donde el retrato de mis abuelos colgaba torcido sobre la chimenea. «Familia, buenas noticias», exclamó, agitando el papel como si fuera un trofeo. Lo leí por encima de su hombro, mis ojos saltando de cláusula en cláusula, plazos imposibles, garantías ocultas, penalizaciones que devorarían la finca si algo salía mal. «Padre, espera», le supliqué, mi voz un hilo tenso. «Esto no cuadra». Javier siempre ha sido un lobo con piel de cordero. Él se rió, palmeándome el hombro. «Tú eres joven, Alejandro. La confianza es el aceite de los negocios». Y firmó. Dios, cómo lo odio recordar ese momento, el crujido del papel, el tic-tac del reloj de pared, el silencio de mi madre que ya intuía la tormenta. Los primeros signos llegaron como gotas antes del diluvio. Semanas después, camiones de maquinaria pesada irrumpieron en la finca, levantando polvo rojo que se colaba en nuestras ventanas. Javier prometía un resort ecológico, piscinas infinitas, bungalows de lujo para turistas yanquis que pagarían fortunas por fingir que eran andaluces. Pero el dinero no fluía. Mi padre llamaba, y Javier respondía con excusas, burocracia. «Antonio. Paciencia». Yo empecé a husmear. En el taller, un cliente me habló de Ruiz, deudas en Córdoba, demandas en Málaga, una exmujer que lo había denunciado por falsificación. Confronté a mi padre una mañana,
mientras él podaba los rosales que mi madre tanto amaba. Es un timador, padre. Vuelve a leer ese maldito papel. Él se enderezó, con las tijeras en la mano, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Ya está hecho, hijo. ¿Qué quieres que haga? Arruinar una amistad de toda la vida. La grieta se ensanchó esa misma semana. Lucía volvió de la uni con el rostro pálido, un sobre en la mano, la beca rechazada por cambios administrativos. Nuestra finca era garantía para préstamos que Javier había contraído en nombre de la sociedad. Es ilegal, grité, estrellando el puño contra la mesa del comedor. Mi madre, siempre la pacificadora, me tomó la mano. Cálmate, mi niño. Iremos al notario. Pero el notario, un viejo amigo de Javier, nos dio la espalda. Todo en regla, señores. Firmado y sellado. Esa noche, el insomnio me devoró. Me senté en el porche, mirando las estrellas que parpadeaban como testigos mudos, y juré por lo más sagrado que no dejaría que ese hijo de puta nos hundiera. La venganza no era una palabra, era un fuego que ya lamía mis venas. Días después, el diluvio. Llegaron los acreedores, hombres de traje gris con carpetas llenas de números rojos. La finca, hipotecada hasta el último olivo. Mi padre se derrumbó en la cocina, sollozando como un niño, mientras mi madre lo abrazaba, susurrando plegarias a la Virgen. Perdóname, Carmen. Fui un idiota. Ella, con los ojos secos pero el alma rota, solo dijo: el error es humano, Antonio. Pero el dolor es eterno. Lucía y yo nos miramos, y en ese cruce de miradas, supe que éramos los únicos que pelearían. Vendimos lo poco que quedaba, el trécter oxidado, las joyas de mi madre, hasta el reloj de mi abuelo. Nos mudamos a un piso diminuto en las afueras de Sevilla, con paredes que olían a humedad y vecinos que gritaban por las noches. Javier, el muy cabrón, ni se inmutó. Lo vi en el periódico local, nuevo proyecto turístico en las colinas de Sevilla impulsado por Ruiz Inversiones. Fotos suyas, sonriente, con una copa en la mano, rodeado de inversores. Mi rabia se convirtió en un plan. Empecé a seguirlo desde el taller, en mi moto vieja, acechando su Mercedes reluciente. Descubrí sus rutinas, misas dominicales en la catedral, almuerzos en el restaurante de moda del centro, noches en burdeles discretos de Triana. Era un hombre vacío, con una amante 20 años menor y un hijo ilegítimo que negaba. Pero bajo esa fachada, vi grietas, temblores en las manos cuando bebía solo, llamadas a medianoche a un número desconocido. Mi primera movida fue sutil. Anónimamente, envié copias del contrato a la prensa local, destacando las cláusulas ocultas. Un artículo salió: obras sin permiso en finca expropiada, corrupción en el corazón de Andalucía. Javier lo negó todo, pero vi el pánico en su entrevista, sudor en la frente, voz que titubeaba. Mi padre, postrado en la cama con el corazón debilitado, me miró un día y murmuró: déjalo ir, Alejandro. El rencor te comerá vivo. Le respondí con una sonrisa fría: no, padre. Él nos comió a nosotros primero. Y en ese momento, supe que la venganza no sería rápida, sería un veneno lento, gota a gota, hasta que Javier Ruiz suplicara por misericordia. La ciudad de Sevilla me tragó entera en esos meses, como un amante traicionero que te besa mientras te roba el alma. El piso nuevo era una caja de cerillas, una habitación para mis padres, otra para Lucía y yo, y un baño que goteaba como lágrimas constantes. Cada mañana, me despertaba con el eco de los trenes del AVE zumbando cerca, recordándome que el mundo seguía girando mientras el nuestro se desmoronaba. Mi madre intentaba tejer normalidad, cocinaba paella con arroz viejo, canturreaba flamenco mientras lavaba la ropa en la pila. Pero sus ojos,
Esos ojos castaños que una vez brillaban como el sol en el Guadalquivir, ahora estaban velados por una tristeza que no nombrábamos. Lucía se convirtió en mi aliada silenciosa. Dejó la universidad, no hay dinero, hermano, y encontró un trabajo de camarera en un bar de la Alameda de Hércules, sirviendo cañas a borrachos que la miraban como si fuera carne fresca. No te preocupes, me decía ella, con esa sonrisa rota que hería más que un puñetazo. Yo aguanto. Tú encárgate de ese hijo de puta. Y yo lo hacía. Mis noches eran de sombras, seguía a Javier desde las azoteas. Anotaba en un cuaderno raído sus citas, sus deudas, sus secretos. Descubrí que tenía un contable corrupto, un tal Morales, que falsificaba Belensis para mantener el castillo de naipes en pie. También una hija secreta, Elena, de 17 años, a la que mantenía en un internado de Madrid para que no mancillara su reputación. Mi padre empeoraba. El doctor, un viejo conocido del pueblo, diagnosticó estrés crónico y un corazón que latía a medio gas. Necesita paz, Alejandro, me dijo en la consulta gratuita del ambulatorio. Paz. Ja. ¿Cómo encontrar paz cuando el hombre que destruiste tu vida pasea por las ramblas flambeando tu herencia? Intenté trabajar más horas en el taller, pero el jefe, un gitano gruñón llamado Paco, me recortó turnos. La crisis. Chico. Todos apretamos el cinturón. Volví a casa con las manos vacías, solo para encontrar a mi madre desplomada en el suelo de la cocina, un frasco de pastillas volcado a su lado. No puedo más, sollozó cuando la levanté. Siento que te fallé a ti, a Lucía. A tu padre. La abracé hasta que sus temblores cesaron, jurando en silencio que Javier pagaría por cada lágrima. La primera grieta en mi armadura llegó con Raúl, mi mejor amigo desde la infancia. Nos conocimos en el colegio de Triana, robando manzanas de los puestos del mercado y soñando con ser toreros o futbolistas. Ahora, Raúl era policía local, con placa y todo, estacionado en una comisaría cutre del casco antiguo. Le conté todo una noche en un tugurio de la calle Betis, con el río brillando bajo las luces de los bares. Es venganza pura, Raúl. Ayúdame a joderlo. Él me miró, con su bigote recortado y ojos que ya habían visto demasiado. Alejandro, hermano, eso es peligroso. Ruiz tiene amigos en alto, el alcalde, jueces. Si te metes, te comes la cárcel. Pero cedió, a regañadientes. Me pasó informes internos, nombres de testigos que Javier había comprado. Solo porque eres familia, gruñó, apurando su cerveza. Con esa información, escalé. A que el email de Morales nada sofisticado, solo un phishing burdo que aprendí de un tutorial online. Y encontré joyas, transferencias offshore a las Islas Caimán, facturas infladas para el proyecto de la finca. Imprimí todo. Lo empaqueté en un sobre anónimo y lo envié al registro mercantil de Sevilla. Días después, una inspección fiscal irrumpió en las oficinas de Ruiz. Lo vi desde lejos, Javier saliendo del edificio, pálido como un fantasma, gritando a sus abogados. Mi corazón latió como un tambor de flamenco, pero no era suficiente. Quería verlo de rodillas, suplicando como mi padre había suplicado clemencia a los bancos. Entonces llegó el primer contraataque. Una mañana, Paco me llamó al taller. Alejandro, la poli te busca. Algo de amenazas. Mi estómago se revolvió. Raúl me había delatado. No, peor, Javier había contraatacado. Me citaron en la comisaría por acoso y difamación. Sentado en esa sala húmeda, con el olor a café rancio y cigarrillos, negué todo. No sé de qué habla el señor Ruiz, dije, con la voz firme pero el pulso desbocado. El inspector, un tipo con tripa de cerveza, me soltó. Mira, chaval, Ruiz es intocable. Invierte en la ciudad.
Tú eres un don nadie con rencores. Salí libre, pero con una advertencia: aléjate, o te alejarán ellos. Esa noche, la familia se reunió en el piso. Mi padre, desde la cama, nos miró con ojos hundidos. Basta, hijo. Por favor. He hablado con Javier hoy. Dice que fue un malentendido, que nos ayudará. ¿Ayudará? La bilis subió a mi garganta. Es un mentiroso. Nos robó todo. Mi madre intervino. Con voz quebrada: Alejandro, el odio nos está matando. Mira a tu padre. Mira a Lucía. Lucía, que había llegado exhausta del bar, con un moratón en el brazo de un cliente ebrio, solo asintió. Por primera vez, dudé. ¿Y si el precio de la venganza era perder lo poco que quedaba? Pero el destino, ese cabrón caprichoso, no me dejó opción. 2 días después, mi madre no se levantó. La encontramos fría en la cama, un rosario en la mano y una nota: perdonadme. No soporto veros sufrir por mi culpa. El mundo se volvió negro. El funeral en el cementerio de San Fernando fue un borrón de sol abrasador y condolencias hipócritas. Javier ni se presentó, pero envió flores, rosas rojas, como sangre. Enterré mi dolor en una tumba fresca y juré sobre ella que no pararía. Mi padre enloqueció de culpa, gritando en la noche: fui yo, mi firma. Lucía se cerró como una ostra, trabajando doble turno para pagar las facturas médicas. Y yo me convertí en el fantasma de mí mismo, planeando el siguiente golpe. Raúl me advirtió: estás jugando con fuego, Alejandro. Ruiz tiene un sicario. Ignoré. Contacté a Elena, la hija secreta, a través de redes sociales. Sé quién es tu padre. Le escribí. Y sé lo que te oculta. Ella respondió, curiosa al principio, luego aterrorizada cuando le envié pruebas de las cuentas offshore. No me creo esto. Tecleo. Es mi papá. Pero la semilla estaba plantada. Mi plan se ramificaba: no solo destruir su imperio, sino su legado. Hacer que su sangre lo traicionara. Sevilla de noche es una amante traidora, te envuelve con sus luces doradas y sus aromas a azahar, pero te clava el puñal en la oscuridad de sus callejones. Después del funeral de mi madre, me perdí en esas sombras, bebiendo solo en bares donde el flamenco lloraba por mí. Cada cante por soleá era un eco de mi rabia. ¡Ay! Pena, 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 gritaba el cantaor. Y yo asentía, con el vaso en la mano, imaginando el rostro de Javier desfigurado por el arrepentimiento. Lucía intentaba anclarme: vuelve a casa, hermano. Papá te necesita. Pero casa ya no existía, solo ruinas humeantes de lo que fue. Mi padre se hundió en un abismo de morfina y recuerdos. Lo llevamos a una residencia en las afueras, un lugar gris con olor a desinfectante y almas olvidadas. No merezco esto, murmuraba él, mirando por la ventana las vías del tren que serpenteaban como venas rotas. Yo lo visitaba a diario, sentado a su lado, contándole mentiras piadosas: todo se arreglará. Padre. Javier pagará. Pero en sus ojos, veía el peso de la traición, no solo la de Ruiz, sino la suya propia. Te convertí en un monstruo, hijo, me dijo una tarde, con voz rasposa. La venganza es un veneno que mata al que lo bebe. Le apreté la mano, callando mi tormenta interior. Él era la víctima, yo, el verdugo en gestación. Raúl se distanció. Nuestras reuniones se volvieron esporádicas, siempre en lugares neutrales: un parque junto al río, donde los patos nadaban indiferentes a las miserias humanas. Estás obsesionado, Alejandro. Me espetó una vez, con el uniforme arrugado por el turno doble. Elena Ruiz te escribió: eso es cruzar la línea. Es una cría. Le conté todo, cómo la había convencido de reunirse en secreto, en una cafetería de la Plaza de España. Ella llegó nerviosa,
con el pelo recogido y ojos que eran un espejo de los de su padre. Astutos, pero vulnerables. Quiere dinero, le dije a Raúl. Quiere que él la reconozca. Yo le di pruebas para chantajearlo. Raúl palideció. Estás creando un monstruo peor que él. Si Javier se entera, os matará a todos. Pero el chantaje funcionó. Elena exigió a Javier una reunión, o me das mi parte, o lo cuento todo. Él cedió. Por supuesto, vi las transferencias en las cuentas saqueadas, 100.000 euros a un fideicomiso anónimo. Mi risa fue amarga, solitaria en el taller vacío. Pero el triunfo duró poco. Javier contraatacó con sutileza un incendio accidental en el bar donde trabajaba Lucía. Ella escapó con quemaduras leves, pero el pánico la quebró. Es por ti, me gritó en el hospital, con vendajes en los brazos. Nos va a matar a todos por tu odio. Mi hermana, mi luz, me miró con desprecio por primera vez. Madre murió por esto. Vale la pena. Dudé. Joder, cómo dudé. Esa noche, caminé por las orillas del Guadalquivir, el agua negra reflejando las torres de la Giralda como un sueño roto. El río me susurraba secretos de amores perdidos, de traiciones que se ahogaban en sus corrientes. Recordé a mi madre bañándose allí de niña, riendo con mi padre bajo la luna. ¿Qué quedaría de mí si seguía? Pero la rabia era un animal voraz. Me devoraba si no lo alimentaba. Regresé al piso y encontré una carta bajo la puerta. O tu hermana será la siguiente. La letra era de Javier. Inconfundible, cursiva elegante, tinta azul como su veneno. Escalé. Contacté a Morales, el contable, en un bar de carretera entre Sevilla y Córdoba. Lo abordé con una foto de su amante casada, otro secreto desenterrado. Trabaja para mí, o tu mundo se derrumba. Él, un hombre flaco con gafas empañadas, sudó profusamente. Ruiz es peligroso. Tiene conexiones con la mafia andaluza. Mafia. La palabra me heló, pero avancé. Morales me filtró documentos, sobornos al ayuntamiento para permisos ilegales en la finca. Con eso, anónimamente, alerté a la Guardia Civil. Redadas. Titulares en El País, escándalo urbanístico en Sevilla, empresario implicado en corrupción. Javier dimitió de sus cargos, pero no cayó. Se refugió en su ático del centro, rodeado de guardaespaldas. El clímax de esa fase llegó en una feria de abril, cuando Sevilla se viste de lunares y vino. Javier asistía siempre, pavoneándose en el real de la feria con su amante del brazo. Lo esperé en un callejón oscuro, con un cuchillo de cocina envuelto en un pañuelo. No para matarlo aún no, sino para marcarlo. Lo arrinconé cuando salía de una caseta, ebrio de Jerez. Por mi familia, cabrón. Sí sé, y le corté la mejilla, un tajo superficial, pero profundo en humillación. Él gritó. Sus guardaespaldas corrieron, pero escapé en la multitud danzante. Al día siguiente, la prensa lo pintó como víctima, ataque misterioso a empresario sevillano. Yo sonreí en el espejo, viendo mi propia cicatriz invisible crecer. Pero el precio. Dios, el precio. Lucía se fue. Empacó una maleta y me dejó una nota. No puedo vivir con tu oscuridad. Te quiero. Pero esto nos destruye. Mi padre, al enterarse, sufrió un infarto. Lo visité en la UCI. Tuvo serpenteando su cuerpo como acusaciones. Encuéntrala, hijo, suplicó con voz débil. Perdona. Perdonar. La palabra me quemaba como ácido. En su lugar, profundicé en la guarida del lobo. Morales me reveló el twist parcial. Javier no actuó solo. Mi padre había sabido de las deudas de Ruiz años atrás, y en un arrebato de hermandad, había confirmado un préstamo antiguo para salvarlo. Tu padre era débil, me dijo Morales. Ruiz lo usó como peón.
La traición se duplicó, no solo Javier, sino el fantasma de mi padre. La rabia mutó en algo más oscuro, odio a mí mismo por amar a un hombre tan ciego. Planeé el golpe final, una demanda colectiva con testigos del pueblo, financiada por un préstamo usurero que me ataba las manos. Sevilla bullía de rumores, la ciudad, con su orgullo herido, empezaba a volverse contra Ruiz. Pero él, astuto como una serpiente, me tendió una trampa. Me invitó a hablar, a través de un intermediario, paz, por el bien de todos. Acepté, sabiendo que era una emboscada. El encuentro fue en su finca robada, ahora un esqueleto de hormigón y promesas rotas. Allí, bajo los olivos que una vez fueron míos, lo enfrenté. Devuélvenos todo, o te entierro. El río, con la mejilla vendada. Eres como tu padre, ciego. ¿Sabes por qué firmó? Porque le debía la vida. Le salvé el cuello en una deuda de juego. Hace 20 años. Mentira. ¿O verdad? Mi mente giró. Pero antes de que pudiera golpear, sus hombres me rodearon. Me ataron. Me llevaron a un cobertizo. Ahora entenderás el dolor, dijo Javier. Y el primer puñetazo cayó como un rayo. El cobertizo olía a tierra húmeda y miedo rancio, como las mazmorras olvidadas bajo el alcázar. Me tenían atado a una silla oxidada, las cuerdas cortándome las muñecas como si fueran serpientes vivas. Javier entró con paso lento, su silueta recortada contra la luz mortecina del atardecer andaluz. La cicatriz en su mejilla era un recordatorio fresco, roja y hinchada, pero sus ojos. Esos ojos brillaban con un placer sádico que me heló la sangre. Bienvenido a casa, Alejandro, dijo, arrastrando las palabras como si saboreara un vino añejo. Tu padre me regaló esta finca. Ahora, te la enseño. Los golpes vinieron en oleadas, puños envueltos en nudilleras, patadas que me partían las costillas. No grité, no le daría esa satisfacción. Pero el dolor era un coro de demonios en mi cabeza, gritando nombres, madre, Lucía, padre. Entre Round, Javier hablaba, su voz un susurro venenoso. ¿Sabes? Tu viejo no era el santo que crees. Me debía miles desde los 90, apuestas en peleas de gallos. Le cubrí, y a cambio, esta tierra. Mentiras, pensé, escupiendo sangre. Pero una duda se clavó como astilla, ¿y si era verdad? ¿Y si mi venganza era contra un eco de mi propia sangre? Me dejaron allí hasta el alba, un cuerpo roto bajo las vigas carcomidas. Escaparon no por piedad, sino por cálculo, querían que viviera para sufrir. Me arrastré hasta la carretera, donde un camionero misericordioso me recogió, oliendo a sudor y tabaco. En el hospital de Sevilla. Me cosieron como a un trapo viejo, 3 costillas rotas, un pulmón magullado, moretones que pintaban mi piel como un lienzo de Goya. Raúl apareció esa noche, con el rostro ceniciento. Joder, Alejandro, te lo advertí. La Interpol investiga a Ruiz, pero él te puso en la lista negra. Le conté todo, con voz ronca, el secuestro, las confesiones. Ayúdame a acabar esto, supliqué. Él dudó. Luego asintió. Por Carmen. Pero es la última vez. Lucía volvió, alertada por el hospital. Entró en la habitación con ojos rojos, su maleta a cuestas. Idiota, murmuró, abrazándome con cuidado. Pensé que te había perdido. Lloramos juntos, un río de lágrimas saladas que lavaba algo de la podredumbre. Mi padre, al saberlo, empeoró, neumonía por estrés, dijeron los médicos. Lo visité desde la cama, en silla de ruedas, y le confronté, ¿es verdad lo de las deudas? ¿Le debías la vida a ese monstruo? Él apartó la mirada, lágrimas surcando sus arrugas. Sí, hijo. Pero no justifica lo que hizo. Fui débil. Y te condené. Esa confesión fue un puñal, mi venganza.
construida sobre pilares de mentiras familiares. Pero en lugar de romperme, me endureció. Pagarán ambos, juré, aunque él no oyera. Recuperado a medias, salí del hospital con un plan renovado. Morales desertó por completo, me entregó un disco duro con evidencias y irrefutables audios de Javier sobornando funcionarios. Videos de fiestas donde presumía de comer viudas y huérfanos. Lo filtré todo a un periodista de El Mundo, un tipo tenaz llamado Vargas que odiaba a los corruptos. El escándalo estalló como una tormenta de agosto. Portadas nacionales, debates en la tele, manifestaciones en la plaza de San Francisco. Ruiz al banquillo, coreaban los vecinos de Triana, los mismos que una vez aplaudieron su carisma. Javier se atrincheró, vendiendo activos para fianzas, pero el cerco se cerraba. Elena, la hija, fue mi as en la mengue. La encontré en Madrid, en el internado jesuita donde la había escondido. Ven a Sevilla, le escribí. Es hora de enfrentar a tu padre. Ella llegó temblando, una chica frágil con el peso de secretos en los hombros. La llevé a la finca ahora precintada por la policía. Y allí, entre ruinas, le conté todo, la traición, la muerte de mi madre, el dolor de Lucía. Él te usó como usó a mi familia, le dije. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Quiero justicia, susurró. Juntas, grabamos un video, ella denunciando el abandono, yo aportando pruebas. Lo subimos a redes. Y el viral fue inmediato. Hija de Ruiz se volvió trending, con mails compartiendo historias de víctimas similares. Javier contraatacó con furia. Sicarios me acecharon en el taller, un coche negro que me siguió hasta Triana. Disparos que rozaron mi moto. Paco, mi jefe, me despidió, no quiero problemas, chico. Viví de limosnas de Raúl y trabajos esporádicos. Durmiendo con un ojo abierto. Lucía se instaló conmigo, cuidándome como a un niño, pero el miedo la carcomía. Esto termina mal, Alejandro, decía, mientras preparaba gazpacho en la cocina minúscula. O él muere, o nosotros. Mi padre, desde la residencia, envió una carta, perdóname. Y perdónalo. El odio es una cadena. La quemé en el fregadero, viendo las llamas danzar como almas en pena. El clímax se cernía. Vargas me llamó, tenemos suficiente para procesarlo. Pero necesita un testigo ocular. Yo sería ese testigo. La vista preliminar era en el juzgado de Sevilla, un edificio barroco que olía a justicia polvorienta. Entré cojeando, con Lucía a mi lado. Mi padre en silla de ruedas traído por Raúl. Javier estaba allí, esposado pero altivo. Su abogado un tiburón de Madrid. Mentiras de un resentido, espetó el letrado. Pero cuando subí al estrado, mi voz no tembló, detallé el secuestro, los golpes, las confesiones. Elena testificó después. Rompiendo en sollozos, me abandonó. Como a todos. El jurado, caras andaluzas curtidas por el sol, murmuró. Javier me miró con odio puro, pero por primera vez, vi miedo. Fuera. La prensa nos asedió. Héroe de Sevilla, gritaron. Pero el héroe se sentía vacío. Esa noche, celebramos con una cena modesta, paella en casa de Raúl, con mi padre tosiendo bendiciones. Lucía sonrió por primera vez en meses. Lo lograste, hermano. Pero en el brindis, mi teléfono vibró, un mensaje anónimo. No termina aquí. Ruiz escapa. Pánico. La cárcel no lo retendría, tenía túneles, como las ratas. La fuga de Javier fue como un puñetazo en el estómago desnudo, silenciosa, precisa, orquestada por sombras que el sol andaluz no iluminaba. Desapareció de la celda la noche antes del juicio, sobornando a un guardia con promesas de oro falso. La noticia irrumpió en radios y teles, Ruiz en paradero desconocido. Posible huida a Portugal.
Sevilla se indignó, manifestaciones bloquearon el puente de Triana, con pancartas que rezaban justicia para las víctimas. Yo, en cambio, sentí un vacío helado, la venganza, tan cerca. Se evaporaba como niebla matutina. Raúl me arrastró a su piso. Un cuchitril en el barrio Santa Cruz lleno de expedientes y botellas vacías. Estás en peligro, Alejandro. Él vendrá por ti. Armados con pistolas de reglamento y café negro, montamos guardia. Lucía se negó a esconderse, si muero, que sea luchando. Mi padre, fortalecido por la rabia compartida, nos escribió desde la residencia, encuéntralo. Pero no te pierdas. Sus palabras eran un faro en la tormenta, recordándome que la familia, rota pero viva, era mi ancla. El rastro empezó en Huelva, frontera con Portugal. Un informante de Raúl, un contrabandista de tabaco, vio un Mercedes negro cruzando el Guadiana. Volamos allí en mi moto destartalada, con Lucía aferrada a mi cintura, el viento azotándonos como látigos. Huelva era un laberinto de salinas y puertos fantasmas, donde el Atlántico rugía promesas de escape. En un motel cutre, encontramos a Morales escondido, temblando bajo sábanas sucias. Fue a Ayamonte, confesó, a cambio de inmunidad. Con su amante. Planean un barco a Marruecos. Le di un puñetazo por cobarde, pero lo dejamos ir. La venganza era mía, no de la ley. La persecución se volvió personal. En Ayamonte, el pueblo pesquero con sus calles empedradas y olor a sardinas, lo acorralamos. Lo vi primero, en una terraza frente al río, bebiendo vino con una mujer rubia que reía como si el mundo no ardiera. Mi sangre hirvió. Estacioné la moto en una sombra, y con Lucía como vigía, me colé por el muelle. El barco era un yate discreto, amarrado con prisas, Libertad. Leyó el nombre en la popa. Subí sigiloso, el corazón martilleando como un tambor de Semana Santa. Javier estaba en la cabina, contando fajos de euros. Solo. La amante había ido a comprar provisiones. Acabó el juego, dije, apuntándole con la pistola de Raúl prestada, cargada con balas que pesaban como pecados. Él se giró lento, sin sorpresa en los ojos. Alejandro. Sabía que vendrías. ¿Vas a matarme? Como un perro en este río de mierda. Su voz era calmada, casi paternal, y eso me desarmó. Por mi madre. Por mi padre. Por Lucía. Él se rió, bajo, gutural. Tu madre se suicidó por debilidad, no por mí. Tu padre era un perdedor que apostaba su alma. ¿Y tu hermana? Bueno, quizás deba disculparme por el bar. El gatillo se tensó bajo mi dedo. Quería apretar, ver su sangre manchar la madera pulida. Pero entonces habló el twist que lo cambió todo. No fui yo quien firmó primero, chico. Tu padre me engañó a mí. Me convenció de invertir, sabiendo que la finca estaba hipotecada a su nombre por deudas de juego. Yo perdí millones reales, él. Solo orgullo. Mentira. Grité en mi mente. Pero saqué el teléfono. Marqué a mi padre en altavoz. ¿Es verdad? Exigí. Silencio. Luego su voz rota. Sí, hijo. Intenté salvarnos. Y lo perdí todo. Perdóname. El mundo se inclinó. Mi venganza. Construida en arena. Javier sonrió. Victorioso. Somos iguales, Alejandro. Hombres rotos por el mismo pecado. Bajé el arma, el brazo temblando. Lucía irrumpió entonces, alertada por el grito, no lo hagas. Pero Javier fue más rápido, sacó una navaja oculta, lanzándose como un toro herido. La lucha fue brutal, rodamos por la cubierta, el barco meciéndose en las olas, mi pistola cayendo al agua negra. Él me cortó el brazo, sangre caliente empapando mi camisa. Lucía gritó, agarrando un cabo para azotarlo.
Yo contraataqué. Mi puño conectando con su mandíbula. El crujido como música. La amante regresó, histérica, llamando a la policía portuguesa. Sirenas a lo lejos. Javier, jadeante. Me miró, mátame. O vive con la verdad. No lo maté. Lo entregué a la ley, esposado en el muelle, mientras helicópteros zumbaban sobre el niño. Lucía me vendó, sollozando, su acabó. Pero no lo estaba. El twist me había roto, mi padre. No solo víctima, sino cómplice. La rabia se volvió introspección, un espejo cruel. De vuelta en Sevilla. El juicio fue un circo. Javier confesó todo, corrupción, agresiones, evasión. Cayeron con él el alcalde, jueces, el guardia. Mi testimonio selló su condena, 20 años en la cárcel de Algeciras. Elena heredó lo poco que quedó, jurando romper el ciclo. Mi padre murió una semana después, en paz, susurrando, libre al fin. Lo enterramos junto a mi madre, bajo olivos nuevos que plantamos en una parcela donada por el pueblo. Pero la victoria era amarga. Lucía se mudó a Córdoba, casándose con un médico, dejando un vacío. Raúl ascendió, pero nuestra amistad se enfrió, fuiste demasiado lejos. Yo volví al taller, cicatrices frescas en cuerpo y alma. La venganza me dio justicia, pero me robó la inocencia. Miraba el Guadalquivir y veía no ríos de lava, sino aguas tranquilas, cargadas de secretos. Los años siguientes fueron un exilio voluntario en la piel de un hombre que ya no reconocía. Sevilla, mi eterna amante, se volvió extraña. Las calles de Triana resonaban con ecos de venganza pasada. Pero yo caminaba como un fantasma, arreglando motores en el taller de Paco quien, arrepentido, me readmitió con un gruñido y una palmada. Cada giro de tuerca era un intento de atornillar mi alma fracturada. Cada cliente charlatán, un recordatorio de que la vida fluía, indiferente a mis batallas. Lucía visitaba de vez en cuando, con su marido y un bebé en brazos, un niño regordete con ojos como los de madre, trayendo risas forzadas y abrazos que olían a hogar perdido. Has cambiado, hermano, decía ella, tocando mi cicatriz en el brazo. Pero para bien. Mentía, por piedad. Javier Ruiz languidecía en Algeciras, un león enjaulado que enviaba cartas anónimas, súplicas de perdón, o maldiciones veladas. Las quemaba sin leer, pero una me caló, somos espejos, Alejandro. Tu odio me creó. Verdad dolorosa. Elena, ahora mujer, me contactó años después, dirigía una ONG contra la corrupción en Andalucía, usando la fortuna residual para ayudar a familias como la mía. Gracias por mostrarme la luz, escribió. Su redención era un bálsamo, pero no borraba mis noches de insomnio, donde soñaba con la firma fatal, el bolígrafo de mi padre, la sonrisa de Javier, la nota de suicidio de mi madre. Raúl se convirtió en comisario, un faro de integridad en una policía mancillada. Nos reuníamos en la taberna de antaño, bebiendo manzanilla y recordando locuras juveniles. Salvaste la ciudad, cabrón, me decía, alzando el vaso. ¿Pero a qué costo? El costo era yo, un hombre de 38, con arrugas prematuras y un corazón que latía a medio tiempo. Intenté amar una vecina del taller, María, con curvas andaluzas y risa contagiosa, pero el sexo era mecánico, el cariño fugaz. Eres un muro, me acusó ella una noche, vistiéndose a la luz de la luna. Y tenía razón, la venganza había construido fortalezas donde debería haber puentes. El clímax final no fue de sangre, sino de lágrimas. Una mañana de otoño, con hojas doradas cubriendo las plazas, recibí una llamada de la prisión. Javier estaba muriendo. Cáncer de pulmón. Quimioterapia fallida. Quiere verte, dijo el alcaide. Dudé. El pulso acelerado como en aquella cubierta de Ayamonte.
Lucía me convenció, cierra el círculo. Alejandro. Por padre. Fui en tren hasta la Costa del Sol. El mar Mediterráneo burlándose de mis tormentas internas. La prisión era un infierno burocrático, barrotes oxidados. Guardias con ojos muertos. Javier yacía en una celda médica. Demacrado. Su rostro una calavera con barba gris. Me miró. Y por primera vez. No había astucia, solo un hombre roto. Vine a verte morir, dije. Voz fría como el acero. Él tosió. Sangre en los labios. No. Vine a pedir perdón. Por todo. Tu familia. Mi hija. Yo. Habló entonces, en un flujo febril, de su infancia pobre en los olivares, de cómo mi padre lo salvó de un padre borracho, de cómo la ambición lo torció. Te odié porque me recordabas a él, honesto, terco. Pero ganaste. Y perdiste. Lloró. Y yo con en lágrimas calientes que disolvían años de hielo. Mi padre te quería como hermano. Confesé. Y yo. Yo te maté en mi mente 1000 veces. Nos abrazamos a través de los barrotes. Dos almas enjauladas por el mismo pecado, la traición de la confianza. Murió esa noche. En paz. Y yo regresé a Sevilla con un peso levantado. Pero cicatrices eternas. Hoy, paseo por la finca recuperada, el pueblo la reclamó como parque público. En honor a mi madre. Planto naranjos nuevos. Veo a niños jugar donde una vez hubo dolor. Lucía tiene 2 hijos ahora. Y Raúl es padrino. Escribo esto no por gloria, sino por catarsis. La venganza es un fuego que calienta y quema. Nos dio justicia, pero nos robó la inocencia. En el sur de España, donde el sol besa la tierra y el río lleva secretos al mar, aprendí que el verdadero drama no es la traición ajena, sino la nuestra propia. Y el perdón. El perdón es el twist final, el que salva lo que queda. Fin.